Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Talamoni Greter. Yo soy el cofundador de la empresa Black Soil. Black Soil arranca con una idea de lo que era la aplicación de agua en la línea de siembra, tratando de maximizar el número de plantas y tratando de lograr un lote más homogéneo. Nosotros arrancamos con la idea de que una hectárea tiene a 0,52, 19.230 metros lineales, y ese es la superficie que representa menos de un 2% de una superficie, de una hectárea. Entonces nuestro foco fue siempre analizar qué pasaba en esos 19.200 metros lineales y qué era lo que nosotros podíamos ver en esa superficie que podíamos aplicar de agua para lograr simular una lluvia o simular que la semilla se embeba y pueda, obviamente, lograr una mejor emergencia y un mejor stand de plantas. Con el correr del tiempo, nosotros arrancamos con este dispositivo, que es una bomba que se instala en cualquier sembradora, generalmente se instala en la parte de adelante de una sembradora con un motor hidráulico o un cardánico, y consta de un GPRS y una computadora, en la cual se puede ver en tiempo real qué es lo que se está aplicando. El GPRS a nosotros también nos permite, obviamente, medir la velocidad de la maquinaria, o sea, de la sembradora, por el ancho de labor, y con eso nosotros podemos identificar qué día sembró, qué caudal, a qué velocidad y qué superficie exacta fue lo que hizo. Después nos empezamos a dar cuenta que esa agua que aplicábamos en línea era un vehículo muy importante para todo lo que es la eficiencia y la exposición de los nutrientes en la zona de confort. Nosotros arrancamos, esto es un poco, acá les voy a mostrar un poco lo que son las máquinas. Ese es el kit que más o menos que nosotros instalamos, que sería se instala de muy fácil instalación y cuenta con esta computadora que es la que al operario le permite trabajar en tiempo real, ¿no? Estos son los colectores. Y esto es un sinónimo de lo que nosotros podemos ver en la página web o desde un dispositivo celular, en los trabajos realizados en el mismo tiempo, en tiempo real. Como nosotros comentábamos un poco, la aplicación del agua nos permitió darnos un aspecto enorme para todo lo que era el carrier de distintos productos en la línea y en la zona de confort. Arrancamos en un principio aplicando un fósforo líquido, después nos empezamos a dar cuenta que toda la parte de aplicación de fósforo, al estar 100% disponible, era eficiente y empezamos a ver mayor desarrollo radicular, empezamos a ver una planta más nutrida, más saludable. Y después empezamos a probar en distintos lugares, ¿no? Lugares donde la humedad era un problema, que hoy tenemos una lluvia, después a los 2 días entramos a sembrar y la humedad es óptima, pero pasan 3, 4 días y ya esa humedad superficial se empieza a ir, a los 5 o 6 días ya la humedad está por debajo de los 3, 4 centímetros, entonces el contratista y el productor terminan decidiendo parar la siembra o empezar a sembrar en seco, que obviamente todo el mundo sabe los problemas que es sembrar en seco, porque te cae una lluvia de 5 o 6 milímetros y te termina naciendo la mitad del stand de plantas y qué sé yo. Nosotros con esta tecnología podemos regular los caudales de agua que estamos aplicando y por ende podemos lograr aumentar los días de siembra, respetar las fechas óptimas y obviamente el caudal puede ir desde 100, 150 litros por hectárea o lo podemos llevar a 500 o a 600. Muchos de los productores le colocan una cisterna atrás de la sembradora, la cual, dependiendo su volumen, puede tener una autonomía hasta de 30 hectáreas o de 50 hectáreas, obviamente aplicando esos 150 litros, ¿no? Después empezamos a darnos cuenta que también ese carrier que colocábamos era un excelente vehículo para toda la parte de inoculación, para toda la parte de la microbiología. Empezamos a trabajar también con empezar a aumentar las dosis de nitrógeno y después nos empezamos a dar cuenta que las dosis de nitrógeno que poníamos en línea eran mucho más eficientes que lo que se podía aplicar hoy al voleo o en distintas soluciones, obviamente respetando las fechas. Entonces,
Hoy tenemos ensayos hechos con 33 kilos de nitrógeno, que representan más o menos unos 80 o 70 litros de UAN en línea, mezclados con este fósforo que nos hace de estabilización. En los beneficios que trae al cultivo es que una planta más nutrida, con un fertilizante que uno lo tiene en exposición, o sea, si una planta tiene que buscar un gránulo que está a 10, 20, 30 centímetros, porque obviamente la cantidad de metros lineales no le es eficiente, salvo que tenemos 500 o 600 kilos por hectárea, lo que buscamos con esto es la exposición del fósforo. O sea, la semilla está siendo regada con estos nutrientes, que los tiene disponibles inmediatamente y que ella obviamente le va a ayudar obviamente a defenderse y a crecer mucho más saludable y bueno, esto representa en la mayoría de los casos que nosotros estamos trabajando un incremento en la productividad, ¿no? Nosotros hablamos hoy de un cultivo promedio, hoy tiramos 100 kilos de un monomónico, 52% de pentóxido y tenemos más o menos unos 20 kilos de P-elemento, ¿no? De P-elemento real. De ese P-elemento, ¿cuánto es lo que estamos usando hoy en un cultivo? ¿No es cierto? En el estadio del cultivo. Disponible inmediatamente es muy poco, no llega a un 5, un 6%. O sea, de esos 100 kilos tenemos 1 kilo de P-elemento 100% disponible para ese cultivo. En el lapso del ciclo vamos a tener, obviamente, más kilos de fósforo, pero va a estar dependiendo de las arcillas, va a estar dependiendo de un montón de cosas y probablemente tengamos un 20 o un 30% de disponibilidad. O sea, estamos hablando de otros 4 kilos de P-elemento más. Más el anterior, estamos en unos 5 o 6 kilos de P-elemento en el ciclo de cultivo. Y esto es lo que nosotros vemos, que las aplicaciones de nuestros volúmenes de fósforo que estamos hoy aplicando con nuestro caldo, con nuestros nutrientes, estamos logrando unos 5 a 6 kilos de P-elementos 100% disponibles. Entonces el cultivo obviamente va a reaccionar mejor, va a pararse mucho más fuerte frente a cualquier tipo de estrés hídrico y obviamente se va a ver reflejado en los resultados, ¿no? Hoy el 60% de la agricultura en Argentina está en campos alquilados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los tipos terminan hoy aplicando y bajando su dosis de fertilización porque obviamente no lo ven aprovechado, porque no se garantizan que en los próximos 5 años van a tener esa superficie alquilada y capaz que viene un tipo que paga dos mangos más y se lo terminan llevando. Entonces, la gente fertiliza menos, obviamente desnutre sus campos, obviamente le baja la productividad y no ve este factor de darle ese valor agregado a su cultivo. Y eso es un poco la propuesta nuestra, que la propuesta nuestra hoy es la nutrición de cultivo eficiente, obviamente buscar con las variables y tratar de mejorar nuestra eficiencia de nutrición, ¿no? Hoy, como nosotros trabajamos, cuenta de nuestra tecnología, que es toda la parte de la maquinaria, el GPRS, la computadora, y que se instala en cualquier sembradora, no importa si es de 60 líneas, de 15, de 8, de 10. Y en base a lo que al análisis de suelo que tiene el productor, nosotros generamos un fertilizante en el cual es lo más propicio para su campo, ¿no? Y obviamente le damos una parte de asesoramiento y tratamos de guiarlo en este tipo de nutrición, que es lo que hace cualquier productor hoy en día y su ingeniero agrónomo, ¿no? Esto es una de las cosas que, bueno, nosotros estamos trabajando en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil, y en Argentina no se ve tanto por las dosis que se aplican por hectárea, pero si nosotros hablamos de unos 100, 120 kilos de un NPK, estamos hablando en 1000 hectáreas que estamos trabajando con 4 camiones, ¿no? Si nosotros hablamos de 40, 50 litros de nuestra solución en 1000 hectáreas, estamos hablando de 2 camiones. Esto ayuda muchísimo a todo lo que es la parte de logística. Es un producto que es muy eficiente. No estamos comparando si esto es mejor o no que el sólido. Son 2 productos complementarios. Lo que estamos buscando de esta manera es que la nutrición de cultivo, en la forma que lo estamos aplicando nosotros, es, la verdad que es muy positivo para el productor, ¿no? En países como en Brasil y Paraguay, donde tienen suelos más oxisoles, ahí vemos un problema aún mayor, porque ellos tiran entre 300, más o menos 200 y 300 kilos por hectárea. Ellos necesitan para 1000 hectáreas 13 camiones, 12 camiones.
Las logísticas son inviables, los costos son altísimos. Esos son una de las otros beneficios que nosotros tenemos en los países vecinos, ni hablar de la parte de la corrección de los pHs. Argentina tiene mucha suerte porque tiene unos pHs relativamente lábiles. En los países vecinos como en Paraguay y en Brasil, los pHs son muy ácidos, tienen que tirar de 2 a 3 toneladas cada 2 años para estabilizar ese pH. Entonces, nosotros en ese caso trabajamos con un carbonato de calcio, un carbonato de magnesio, en lo cual se aplica de 2 a 3 litros por hectárea y estamos, obviamente, dándole una mano. No es que estamos corrigiendo, sino que estamos estabilizando la zona de confort de la semilla. Por ende, el desarrollo radicular y la exploración radicular va a ser 10 veces mayor. En los países vecinos también los rindes son aún más impactantes porque ahí sí vemos muchas diferencias a la eficiencia de los nutrientes y hemos logrado producciones de 15 a un 30% más en soja en una de las mejores zonas de Río Grande do Sul y en lo mismo en Paraguay. Estos son más o menos un poco los productos que nosotros estamos buscando, trabajar y ser eficientes en la parte, bueno, todo lo que es fósforo, toda la parte que es nitrógeno, toda la parte de potasio, bueno, y esta parte de correctores, que es la parte del carbonato de calcio, carbonato de magnesio, que usamos para estabilizar el producto y el suelo, ¿no? Hay mucha gente que en los últimos años ha utilizado y ha mal utilizado de alguna manera estos productos como bases de ácidos, ¿no es cierto? Toda la parte de ácidos fosfóricos que tienen pHs muy ácidos, la gente los ha utilizado y capaz que no ha tenido muy buenas respuestas y por eso nosotros en nuestro sistema no vendemos ninguna de las dos cosas, no vendemos ni el fertilizante ni vendemos las máquinas. Nosotros prestamos un servicio por hectárea en el cual nosotros somos los que controlamos y asesoramos al productor y no queremos que ellos apliquen un producto que no está estabilizado o que no se puede aplicar en línea. Eso es uno de los puntos que, bueno, a nosotros nos llevó bastante tiempo identificarlo y buscar un servicio por hectárea es bastante interesante porque estamos también ayudando a todo lo que es la economía regional. Contamos con los instaladores locales, que son ellos los que van a instalarle el kit a ese productor, se les envía los fertilizantes y ellos son los que arman de alguna manera en esa comuna, ellos manejan el sistema del kit nuestro. Hoy nosotros estamos trabajando con distintas empresas que ellos con 10 kits pueden autoabastecer toda su zona de confort de un radio de 50 o de 60 kilómetros. Algo es muy gracioso, nosotros siendo una empresa argentina arrancamos los primeros ensayos acá en Argentina y después emigramos a Paraguay porque hemos hecho un ensayo con el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Agricultura de ellos porque le presentamos un proyecto que con nuestra tecnología le podíamos sembrar con igualdad de condiciones a 50 familias. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos aumentar y simular la humedad sin depender de una lluvia, obviamente aumentando los caudales de agua. El gobierno paraguayo hizo un ensayo con nosotros y el presidente mismo a los 30 días aprobó un proyecto social en el cual fueron beneficiadas 6.000 familias. Esto fue en el año 2014, nos fue muy bien porque trabajamos el 2015, el 2016 con ellos, Naciones Unidas nos incorporó dentro de un programa de ellos y en base a uno de los problemas más importantes, que es el ambiental, Naciones Unidas nos nombró miembros del cambio climático. ¿Por qué? Porque toda la aplicación de estos nutrientes que se aplicaban en cobertura total, acá en Argentina tenemos la Pampa, que es llana, que no hay problemas de escurrimiento, pero sí lo tenés en Entre Ríos, sí lo tenés en Uruguay, sí lo tenemos en Brasil, y el problema acá principal es tirar 300 kilos al voleo más 150 kilos de un cloreto de potasio, con una lluvia de 40 a 50 milímetros, todo eso termina escurriéndose y contaminando la parte, todo lo que son los tajamares, los ríos, termina en Río Grandes y bueno, después pasa, por ejemplo, lo que ha pasado en Uruguay este año, en febrero, que tuvieron un problema muy, muy grande en las costas uruguayas por la lixiviación de los nitratos. Ellos tienen un problema muy grande con la lixiviación de los nitratos y con el escurrimiento del fósforo. En esa hectárea, en ese ciclo, porque el año que viene capaz que no lo tiene, bueno, ¿por qué va a tirar 30 kilos de un MAP? Si podría perfectamente meter los mismos kilos de P elemento, 100% disponibles, y utilizarlos en el lapso del cultivo.
Hoy en Entre Ríos hay tipos que están tirando 8 kilos de P-elemento, o sea, 40 kilos de MAP en línea. ¿Por qué? Pues si vamos a caudales más altos, termina siendo fitotóxico. Entonces los tipos no lo hacen y creen que cumplen con su cuota de nutrición. Obviamente se ve reflejado en los resultados y bueno, nosotros queremos que con esta tecnología podremos apuntar a darles una mano en esa nutrición eficiente. Bueno, estos son un poco los beneficios que hablábamos, que es bueno, la rápida absorción, trabajar en la zona de confort, respetar las fechas óptimas de siembra. Hoy hay tipos que están sembrando un maíz y deberían estar arrancando el 1 de septiembre y por condiciones de falta de humedad que la tienen a 4 o 5 centímetros no pueden entrar a sembrar y terminan esperando una lluvia que les cae el 20 de septiembre y perdieron 20 días de la fecha óptima y se terminan metiendo en el periodo crítico donde estamos en plena floración y estamos, termina siendo las primeras semanas de enero que la verdad muchos de los cultivos de primera se terminaron postergando en cultivos de segunda por no poder respetar las fechas óptimas. Bueno, vemos una ventaja enorme en todo lo que es la parte de la imbibición de la semilla, el crecimiento inicial fuerte y homogéneo, el desarrollo regular, bueno, la nutrición, mayor resistencias a condiciones adversas. Bueno, y esto es lo que también le decíamos de la parte de la germinación. O sea, hoy si tenemos que arrancar a sembrar y la humedad no va a ser siempre perfecta, ¿no? Entonces, ese extra carrier que nosotros le aplicamos en esa línea, en ese confort, nos ayuda a lograr una mejor emergencia. Y bueno, y la verdad que nosotros lo vemos, hicimos ensayos, por ejemplo, con el INTA, en Manfredi, que teníamos una limitante que era la humedad, no teníamos una limitante que era el tema fósforo. Y bueno, estas son las cosas que hoy, por ejemplo, en Manfredi logramos un rinde de un 18% en soja. Tuvimos un 50% de mayor nodulación. Y estas son las cosas que nosotros vemos que ese carrier es un excelente vehículo, no solamente para la parte de nutrición, sino también para la parte de biológicos, de inoculantes y, obviamente, el agua, ¿no? Bueno, estos son también parte de los beneficios. Nosotros hicimos acá una lista de la cantidad de variables que puede haber, y en la mayoría nos dio o sea, un punto positivo de lo que nosotros hablamos de nuestra tecnología, que de vuelta les muestro la parte de desarrollo radicular, lo mismo lo vemos en maíz, en trigo lo vemos lo mismo con la parte de ese boom de shock de nitrógeno que se está aplicando en línea. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos del tema de las tierras arrendadas, que hoy los productores están, nosotros estuvimos hablando con la gente de OCP, de Bunge, con varios tipos, y lo que nos terminan diciendo es lo mismo, la gente no está fertilizando, no fertiliza y eso va a traernos el día de mañana un problema muy grande a nosotros. Bueno, esto es un poco lo que les contaba, un ensayo en Manfredi, ¿no? Donde nosotros aplicamos una dosis de 50 kilos de producto líquido, una dosis mínima, una fertilización sólida con agua inoculante, un fertilizante sólido y un testigo absoluto. Este es el número de nódulos. Acá estamos en 31 nódulos, lo que sería la fertilización normal, y acá tenemos 45 nódulos. Estamos hablando de un 50% mayor nodulación. Que bueno, lo vemos reflejado en el rendimiento. Nosotros estamos hablando de casi 600 kilos más, que 600 kilos más por hectárea, estamos hablando de un 18%. Y estos 600 kilos representan prácticamente unos $150 más por hectárea, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos hoy en un 10%, en un 15% de mayor productividad. Son 100, 120 dólares por hectárea más que al productor hoy les súper sirven y bueno, puede generar y organizar un plan mucho más eficiente de nutrición y del manejo de su campo, ¿no? Esto nos pasó lo mismo en la Universidad de Santa María, en Río Grande do Sul, donde ellos aplican 370 kilos de un fertilizante, un NPK, en el cual ellos lograron 3.100 kilos. Este es el padrón inicial, ¿no? Después nosotros hicimos distintas variables, dependiendo mucho con el tema del carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, en el cual nosotros vimos, por ejemplo, las respuestas a 25 y 50 litros de fósforo con 1 litro de carbonato de calcio, y logramos un 10% más en el producto de ellos. Después hicimos una doble nutrición con un 23% más. Hoy un 23% más
en $600 en Brasil, donde no tienen retenciones, son $210 más por hectárea que lograron en nutrición. Y estas son las cosas que nosotros buscamos hoy, arrimarle herramientas al productor para que pueda ser más eficiente y producir mejor.